Europea con América Latina y el Caribe, el alto representante y la Comisión Europea han adoptado una comunicación conjunta en la que establecen una nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Entre ellas se propone una asociación estratégica modernizada y más sólida mediante un diálogo político reforzado, el estímulo del comercio y la inversión, el fomento de sociedades más sostenibles, justas e interconectadas gracias a las inversiones del Global Gateway. Aquí me detengo porque la verdad es que, bueno, queremos por supuesto enterarnos sobre lo que sería la cristalización de este proyecto por parte de Europa, que favorecería o debería favorecer a Latinoamérica, América Latina, pero además algo fundamental que es la unión de verdad proactiva, productiva del planeta. Juliana González, analista política de DW, la tenemos justamente para comentar esto. Bienvenida, buenas tardes, Juliana. Hola Gladys, muchas gracias por tenerme en este espacio con ustedes. Gracias a ti por estar y para explicar este proyecto que me parece interesantísimo, ¿no? De acercamiento, algo que siempre se ha esperado. En algunos casos vemos, por ejemplo, ya un acercamiento importante de países como China, incluso una nación polémica como Irán. El presidente está visitando Venezuela, pero el descuido de, pues, en Europa hasta cierto punto, y también vemos el distanciamiento, además del norte del continente, Canadá, o el caso, por ejemplo, de Estados Unidos mismo, que va cediendo incluso en lo que es la seguridad, que le corresponde más como potencia garantizar, ¿no? Dentro de esas alianzas, quizás con terceros países que conforman ya un bloque más bien contrario. No sé cómo lo ves tú, pero me parece que esto es de celebrarlo, siempre y cuando sea de un beneficio bilateral. Bueno, esa es precisamente la idea de Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea en este momento, reforzar esas relaciones. Ya lo veíamos desde el 2020 cuando Alemania tuvo la presidencia, intentó mover un poco ese tema de la alianza, llegó la pandemia, puso muchos proyectos, digamos, en el congelador, como bien lo sabemos, y ahora se retoma eso, se retoma también de cara a esa presidencia rotativa que va a ejercer España a partir del 1 de julio. España es el país que más invierte en América Latina y sin duda por eso no más Gladys tiene grandes intereses de reforzar esas alianzas y realmente te quedas corta con la palabra porque es, como lo diría el mismísimo Josep Borrell, ha sido un abandono a esa región. Se le ha dado la espalda. La última gran reunión ocurrió en el 2015, es decir, hace 8 años. Ahora se habla de crear un cuerpo consultivo que se reúna más o menos cada 2 años a los más altos niveles, es decir, a nivel de ministros de Exteriores, a nivel presidencial, de manera intercalada, una vez en Europa, una vez en América Latina, de manera que se puedan reforzar estas relaciones, pero aquí tenemos obviamente un interés muy claro de Europa sobre el tema de las inversiones, sobre el tema del comercio, porque está llegando realmente tarde a la región. China sin duda llega, ocupa, digamos, un lugar predominante en la agenda comercial de la mayoría de los países. 21 de los países ya hacen parte de esa nueva ruta de la seda, un proyecto emblemático, pero también bastante cuestionado de parte de China, con grandes obras de infraestructura, pero también con contratos casi que llave en mano, porque son ellos los que hacen todo ese tipo de financiación de las obras y ejecutan las obras. En el caso de Europa, estos son procesos mucho más complicados y ahí, digamos, Europa llega un poco más tarde, pero hay una verdadera necesidad y un interés de parte de Europa por diversificar, digamos, su cartera de proveedores. China es sin duda su proveedor número uno. 98% de las materias primas que Europa importa provienen de China, y lo que quiere buscar con América Latina es encontrar, por ejemplo, esa salida o esa entrada más bien a esos grandes yacimientos que tiene el continente de tierras raras en Venezuela, en Colombia, pero también al litio, que es sin duda considerado actualmente como ese oro blanco, la llave que va a permitir toda esa electromovilidad y esa transición energética, que es otra de las prioridades compartidas entre América Latina, el Caribe, perdón, y sí, porque Europa.
una de las cosas, Juliana, que tiene el continente americano justamente y la región latinoamericana son esas riquezas bajo tierra, ¿no? Recursos minerales, metales que deberían ser mejor aprovechados con inteligencia además pro ambiente, obviamente dentro de un marco de beneficio al planeta, pero la realidad es que ya hace cierto tiempo China va avanzando y no solo en Latinoamérica, en general, porque tú mencionabas lo de la materia prima y a mí me impresiona, Juliana, quisiera también tu punto de vista, cuánto realmente están contemplando en general los países protegerse ante esto, que es el comercio chino, la producción china con la que siento y también de otros países cercanos que más o menos tienen la misma línea. Se podría mencionar también Bangladesh, por ejemplo. ¿Cómo se compite en el comercio en general con los precios que pone esa producción china? Es algo insólito. Bueno, sin duda, y la gran paradoja para Europa es que realmente está un poco atrapada en esa discusión o esa guerra comercial que hay entre los Estados Unidos y China. Europa, por su parte, ha dicho y ha reiterado que necesita una tercera vía, encontrar su propio camino, porque por un lado, Gladys, hay que entender que China también es la manufactura o la manufacturera más importante de la gran mayoría de las empresas europeas, solamente por nombrarte el caso de Alemania. Grandes ensambladoras de autos están allá, es un mercado importantísimo, por ejemplo, para las marcas de lujo. Y por el otro lado también está la gran preocupación de que China va avanzando a un paso bastante acelerado en muchas regiones del mundo, tiene acceso prácticamente a los recursos naturales, no solamente en América Latina, sino en Asia, en África también. Y aquí la gran disyuntiva que tiene Europa, o por lo menos los países de la Unión Europea, es encontrar esa política frente a China en la cual sea un socio comercial, pero al mismo tiempo entendiendo que en muchos aspectos es un competidor incluso. Gladys, te doy un dato interesante. Actualmente los autos chinos son mucho más apetecidos en el mercado chino, los autos eléctricos, que lo que era hasta hace un tiempo marcas emblemáticas como la alemana Volkswagen, por ejemplo. Increíble. Eso muestra, digamos, la dimensión de los avances de la industria china y también de la capacidad de atrapar a su propio mercado interno, un mercado tan grande que por supuesto es para muchos la gran panacea llegar a ese mercado de China. Sí, y la globalización se celebra, pero sin duda también está el peligro de esa dependencia y que todo el planeta se vuelva tan dependiente de China es muy peligroso. Obviamente, dentro de lo que es esa cultura imperialista, de dominio, de control, eso es bueno Sí. como para tenerlo siempre presente y ver cómo se desarrollan estrategias. Y ahí también te quería, porque Pues de además hecho lo mencionas vimos, otro país que es perdón Rusia. que te interrumpa, lo vimos durante la COVID-19, durante esa Sí. pandemia que tuvimos muchos cuellos de botella con los microchips, con los containers, porque no salían precisamente de esa gran manufacturera para llegar a los diferentes lugares del mundo y hacer que las mercancías y los containers circularan. Y de hecho también no mencionamos otro país que es Rusia. Entonces, claro, obviamente aquí está el bloque occidente replanteando estrategias, ¿no? Y ahí me gustaría que habláramos de Global Gateway, porque hablaba también lo de la política pro ambiente y esto lo contempla, ¿no? Pero ¿de qué trata en particular esta política mencionada justamente como el marco para el proyecto con Latinoamérica, de acercamiento a Latinoamérica? Bueno, la Global Gateway se puede entender como la respuesta un poco a la ruta de la seda china, ¿no? Con esos grandes proyectos de infraestructura, de acceso a los recursos naturales, pero también en la línea como una respuesta a esa ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, esa ley que dictaminó Joe Biden y lo que hace precisamente es apoyar, subvencionar a todas esas industrias verdes. Lo que quiere aquí la Unión Europea en particular, con el caso de América Latina, es, por ejemplo, aprovechar ese potencial que ve en la región como uno de los pioneros en el tema del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, Gladys, está considerado como ese combustible del futuro, aparentemente es mucho más ecológico, obviamente están los críticos que dicen que requiere muchísima agua en todo ese proceso, pero viéndolo como una alternativa a los fósiles, a los hidrocarburos que conocemos, como el petróleo, como el gas, y considerando que el hidrógeno verde puede ser mucho más eficiente en términos de residuos, en términos ambientales, lo que hace Europa es apostarle a eso y nada más. Hace poco veíamos la visita no solamente del canciller alemán Olaf Scholz a principios de este año, sino también, y hace nada,
de la ministra de Exteriores y del ministro de Trabajo, porque no solamente están interesados en el hidrógeno verde, sino también, curiosamente, en la mano de obra calificada de nuestros países en América Latina, porque debido a toda esta transformación demográfica, ¿no?, al declive poblacional europeo, del envejecimiento de la población, de la salida al tema de jubilarse, de la llamada generación baby boomer, cada vez hacen falta más personal calificado en muchos oficios. Se habla que para el año 2030 podrían ser incluso 7 millones de puestos que quedan vacantes solamente en un país como Alemania, y de ahí también el interés de algunos países como Alemania de ir a buscar enfermeras, electricistas, jardineros, fontaneros, o sea, una serie de oficios varios, ingenieros e ingenieras de sistemas en nuestra región. Bueno, de hecho también una de las preocupaciones, y con esto termino, Juliana, es, bueno, cuánto puede significar, por ejemplo, la inteligencia artificial con relación a esa percepción de desplazamiento del humano, ¿no? Para muchas funciones, pero fíjate que la mayoría de los países, incluyendo China, están muy angustiados con lo que mencionas y están en todo un desarrollo de estrategias para generar, obviamente, ¿no? Pues más familias, más hijos, porque además es mano de obra para muchas cosas de las que hoy en día pues se ofrecen al mundo y que justamente mencionábamos antes, nos angustia un poco por la dependencia que se está creando de esa materia prima, de ese insumo, de ese comercio. Pero esa es parte de una realidad que está ahí, que sigue siendo inquietante y por alguna razón será, así que esto compensa un poco esa angustia con relación a la inteligencia artificial. Seguimos siendo muy necesarios y esas nuevas generaciones Eso más. parece, Gladys. Eso parece. Vamos a ver, exacto, porque la inteligencia artificial, la verdad es que todavía creo que no sabemos sino un 0.00001% de su capacidad. Juliana, gracias. Juliana A ti, González, Gladys, por la invitación. analista política de DW, hablando hoy de esa estrategia de Europa para revitalizar la relación con América Latina y el Caribe. Son las 3:44, hacemos una pausa.